al Señor por el don que nos ha dado, al hacernos misioneros para anunciar su palabra. Alabemos al Señor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hermanos y hermanas. En este día, lunes, les vamos a presentar el programa ¿Cuánto sabes de la Iglesia Católica? Desde Salcuatitán, Sonsonate. Hemos venido a la sede de los Misioneros Apóstoles de la Palabra. Está celebrando su 47 aniversario. Aquí podemos ver su altar principal donde dice Día del Apóstol. Así se le llama a nuestra celebración, a nuestro aniversario. También podemos ver un póster, un banner que se ha preparado en ocasión por el Día del Apóstol. Son 47 años de existencia del movimiento Apóstoles de la Palabra, ya que lo celebramos en el natalicio de nuestro fundador, el padre Flaviano Amatuli. Desde este lugar les vamos a presentar esta noche el programa ¿Cuánto sabes de la Iglesia Católica? A entonar este canto del himno del apóstol, ¿verdad? Que pues me imagino que ya lo hemos escuchado pues en algún momento y que posee una gran enseñanza.
me pidieron que comparta un tema vocacional. La vocación es el llamado que Dios hace al hombre y también a la mujer. A ver, levanten la mano todos los que ya están casados. A ver, sin pena, iba a decir sin vergüenza, sin pena. Muy bien, un aplauso para los que han encontrado su vocación en el matrimonio y que son bien felices. Y por los que no sean muy felices, pues hay que pedirle mucho a Dios que llegue la felicidad, aunque no tan temprano, pero que llegue. Así como a algunos nos llamó el Señor, pero no tan temprano, no ya por allá al mediodía por lo menos, como el que está hablando aquí enfrente de ustedes. Pero nunca es tarde para el Señor. Bien, a ver, ahora levanten la mano todos los que no están casados, porque si son solteros y no levantan la mano, yo los cuento por casados. A ver, levanten la mano todos los que están solteros, sin pena. Bien, un aplauso para ustedes. Bien. Bueno, dentro de esto de los que están solteros, algunos su vocación ha sido lo más seguro la soltería, ¿no? Y qué bueno que también uno, si se siente uno llamado en esa vocación, que uno se sienta realizado y que le sirva a Dios. Ayer estuve en el encuentro vocacional en Agape, estuve el obispo ahí y decía que todos los presentes descubran su vocación, que todos los presentes le respondan a Dios en una vocación y que le sirvan al Señor, ¿no? Puede ser en el matrimonio, puede ser en la soltería, pero puede ser en otra vocación que a veces se pasa de largo, pero que es la más maravillosa, que es consagrar la vida ¿a quién? A Dios, en el sacerdocio, en la vida consagrada. Bien, bueno, le vamos a molestar nuevamente con su guitarrita. Quiero contar mi testimonio con este canto. Más o menos por ahí, como aproximadamente como hace un año como hace un año pasadito, el Señor me inspiró este cantito. Pero me acaba de inspirar otro que todavía parece que todavía no lo acabo de componer. Y vamos a empezar con el que todavía no muy acabo de componer. Bien, que hace ver de que es maravilloso servirle a Dios. Y le estoy titulando Si volviera a nacer. Bueno. Cuando venía de Shela para Chimaltenango, para de ahí de Chimaltenango, de la casa del movimiento que está en Guatemala, de los hermanos que están iniciando, y ahí venirme para acá. Este día me tocó venirme en transporte público, y al venir ahí el chofer con músicas y todo eso, con una de esas músicas empezó a llegar una inspiración. Dice así, para que nos demos cuenta que qué maravilloso es servirle a Dios y qué maravilloso es enamorarse de Cristo Jesús y entregarse completamente. Si volviera a nacer, volvería a elegir ser sacerdote en la iglesia que Jesucristo fundó, para anunciar a los pobres la buena nueva de Dios, y para hacerlo presente en la Santa Comunión. Si volviera a nacer, volvería a elegir ser sacerdote en la
guiarlos hacia Dios para perdonar pecados con la reconciliación. Si volviera a nacer, volvería a elegir ser sacerdote en la iglesia que Jesucristo fundó. Y dice, si volviera a nacer, volvería a elegir ser sacerdote en la iglesia que Jesucristo fundó, para decirle a los jóvenes que no hay mejor elección de renunciar al mundo y entregarse a la misión. Si volviera a nacer, volvería a elegir ser sacerdote en la iglesia que Jesucristo fundó. Si volviera a nacer, volvería a elegir ser sacerdote en la iglesia que Jesucristo fundó. Queridos hermanos, la palabra de Dios nos dice allá en Lucas capítulo 10 versículo 2: la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rueguen, y eso que haga resonancia en los más grandes, rueguen al dueño de la mies que envíe más obreros a sus campos. Y si el Señor llamara a tu hijo, a tu hija, no te resistas. Le pertenece a Dios tu hijo, tu hija. Dale gracias a Dios porque llama a uno de tus hijos. Algo de lo mejor que puede haber en el mundo. Hace 8 días celebramos el Día del Apóstol de parte del seminario de filosofía, donde ya mencionaba el hermano Pedro, donde su servidor es el rector. Y al final la Santa Eucaristía, yo dije, si alguien quiere decir que le ha parecido el Día del Apóstol y quiera pasar a dar su testimonio, pase. Primero pasó un señor con una barba grandota, y cuando venía digo, de cuenta que viene el padre Amatuli, ¿no? Blanquito igualito, nomás que un poquito más chiquito, pero con barba. Un lugar donde estuve yo apoyando a un sacerdote porque él estaba en Estados Unidos, y de ahí fue mucha gente. Pero terminando ese señor de pasar, pasa un señor que había venido de donde estuve en Semana Santa, y ese es el alcalde de ese municipio. Un señor que estaba de rodillas, un alcalde que estaba de rodillas ante Cristo Jesús cuando di la bendición como hoy, y con toda su familia. Le digo, un alcalde diferente, como decía el padre Amatuli, ¿no? Un seminario diferente, qué interesante. Un alcalde que va a misa, que me imagino que se debe de confesar porque lo veo comulgando, y que ayuda a la iglesia. Y este señor decía, por esto lo acabo de mencionar, por lo que dijo, cuando habló y dijo, felicidades Padre Abel, demás padres, felicidades seminaristas, dice, porque no, lo dijo él así, porque no hay carrera mejor que ser sacerdote. Así que, si por ahí algún muchacho, adolescente, joven, niño,
que me está escuchando, si el Señor lo llamara, no tenga miedo. Joven, jovencita, si el Señor te llama, no te resistas, haz la prueba y verás que bueno es el Señor. No te vas a arrepentir. La palabra de Dios nos dice allá en Jeremías capítulo 1, versículo 4. Antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Antes de formarte en el seno de tu madre, yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. Cuando yo escuché ese texto hace muchos años, me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención el profeta Jeremías. Luego después por el versículo 8 donde dice, arrancarás, derribarás, plantarás y edificarás. En la misma iglesia, con los mismos católicos, es necesario cambios en la iglesia. Es necesario que alguien vaya con la palabra de Dios en los pueblos y que haga ver que las cosas pueden ser mejores de lo que se están haciendo. Cuando dice la palabra de Dios, arrancarás, derribarás, plantarás y edificarás. Quiere decir, ve y haz las cosas diferentes. Vamos a poner un ejemplo donde todavía hay lugares que la fiesta patronal se hace con baile y con bebida, que ahí el misionero apóstol de la palabra llegue con la palabra de Dios haciendo ver que es incorrecto de esa manera, que es pecado, pero debe de plantar algo. ¿Qué? Que en vez de que haya baile con bebida, desde tiempo, meses antes, se organice un concierto religioso, un teatro, que se prepare bien para presentar la vida del santo. Y que vayan los jóvenes, las jovencitas, después de prepararse un poco con la misión, con las hermanas, con los hermanos, vayan a hacer misión allá en los pueblos, presentando con la palabra de Dios la verdad revelada, la verdad de la iglesia, es decir, a Cristo Jesús. Juan capítulo 14 versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Y también dice en Juan 8:32, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Qué interesante que hoy día en la iglesia necesitamos hacer cambios, pero para eso necesitamos gente valiente, como algunos de ustedes que están aquí, ¿bien? Y que por eso podamos descubrir, si mi vocación es el matrimonio, pero hay que hacer las cosas bien casaditos por la iglesia, pues que hayan visto que sí es con esa persona, no con el primero que se atraviesa, no con la primera que se atraviesa y después son dolores de cabeza, o nomás le creíste porque te dijo que te iba a bajar la luna y las estrellas, la mentira más grande, porque ni las estrellas ni la luna eran de él. Y lo que sucedió después es que viste estrellitas del primer golpe que te dio cuando caíste. Así que abusadas las muchachas, para que no les vaya a suceder así. Y los muchachos también. Hay que ver los muchachos también rápido. Incluso algunos que salieron estuvieron un tiempecito con apóstoles de la palabra y con la primera que se atravesó, vamos, de una vez, ya, está urgido el pobre. No, pues entonces hay que pensar y hay que hacer las cosas bien si fuera el matrimonio. Pero ojalá
Y que dentro de ustedes, jóvenes, jovencitas que me están escuchando, que no voy a decir su nombre porque no me lo sé, que hagan una experiencia antes de, aunque sea tu vocación el matrimonio, haz primero una experiencia con los apóstoles de la palabra. Miren qué casa tan hermosa aquí. Esta casa a las muchachas las está esperando con los brazos abiertos. Bien, vas a poder ir a contar todas tus penas, toda tu situación, todas tus inquietudes, todo lo que tú quieras ante Cristo Jesús, que está ahorita en la capilla expuesto. Vas a tener esa oportunidad de estar tan cerca de Cristo Jesús, de aquel que nunca te va a fallar. Los muchachos, una casa también bien bonita que se hizo hace 15 años, 16, en San Salvador. Cuando llegó uno de los padres que estaban en México, dice, su caramba, mira qué casa. Parece que estuviéramos en Estados Unidos, dice. Claro que se tienen que cuidar después, ¿verdad? Bueno, entonces, El Salvador tiene 2 casas hermosas para esperar a muchachos, a muchachas que quieran conocer más de Dios, que quieran conocer más su fe, que quieran conocer más la Biblia y que le sirvan al menos un tiempecito a aquel que nunca te va a fallar, a aquel que te ha amado sin medida, aquel que dijo, vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio a toda criatura. Vayan y háganme presente, hablen de mí. Qué maravilloso es cuando uno llega y la gente dice, vienen de la iglesia católica. Dice, al fin vino alguien de la iglesia católica, porque regularmente los que nos visitan son los de otra religión. Pero bueno, ya que vino, pásele. Gracias, felicidades, siga haciendo esto. Esto hace falta en la iglesia. El mandato divino de Cristo Jesús, Marcos 16:15, vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio. No lo dijo Jesús a los testigos de Jehová, a los pentecostés, a los de Luz del Mundo, a ningún grupo de esos. Lo dijo a su iglesia que él fundó, a sus discípulos y a los sucesores, a la iglesia, a los bautizados, que nosotros tenemos ese mandato, ¿no? Bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir. Y eso hace falta en la iglesia. Pero para que se cumpla eso en la iglesia, necesitamos evangelizadores, necesitamos misioneros, necesitamos gente que hable la verdad a la luz de la palabra de Dios. Bien, vemos a Isaías, vemos a Jeremías capítulo 6, ¿no? Cuando Isaías, he visto al Señor, y se da cuenta de que es persona de labios impuros y está en un mundo de labios impuros. Ay, Señor, estoy perdido. Pero entonces vuela el querubín y le pone un carbón en la boca y le dice, tu falta ha quedado perdonada. Tus pecados quedan perdonados. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, tenemos un encuentro con Cristo Jesús en un retiro, a través de la palabra de Dios, a través de algún momento intenso de encuentro con el Señor, nuestra vida cambia. Y ahora podemos ver la realidad en la iglesia. Podemos ver cuánto nos necesita el Señor. Y eso pasó con Isaías. Y si escuché la voz de Dios que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y yo respondí, aquí me tienes, mándame a mí. Frase que me encantó, que la puse en la invitación cuando me ordené sacerdote. Hermoso se miraba esa invitación, sobre todo el texto. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Y yo respondí, aquí me tienes, mándame a mí. Y luego cuando me ordenó el obispo, le atinó bien bonito. Porque yo ya no me recuerdo, pero yo creo que yo de haber escogido la cita bíblica.
Marcos 3:13. Subió a la montaña y llamó a los que él quiso. Jesús sube a la montaña y llama a sus discípulos. Y de ahí se agarró el obispo diciendo, ¿no? Dice, Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso, estuvo con ellos, dice, y los fue preparando, dice, se fue como el primer seminario. Fíjense qué interesante. Todos estos textos son vocacionales, donde nos damos cuenta que el Señor ha hecho maravillas en toda la historia de la humanidad y en la historia de la salvación y en la historia de la iglesia. Y sigue llamando a muchos hombres y mujeres. El asunto es de que muchas de las veces nos acomodamos, empezando por los curas, porque a veces ya no hablamos mucho de la vocación. Y es importante que nosotros hablemos, porque se pueden perder vocaciones por no hablar, por no decir que hay un espacio, que hay una opción, que no solamente es nazco, empiezo a crecer y ya. Dicen por ahí, me acompaño. Dicen, me junto. En Ecuador dicen, me hago de compromiso. Aquí dicen, me acompaño, ¿verdad? Se acompaña. Acompañado, quien sea acompaña a quien sea, pero compromiso y compromisos yo tengo muchos, les digo. El asunto es de que algunos se acompañan, se juntan, yo digo, están nomás rejuntaditos y no se casan. Eso sí es pecado grave. Y hay gente que es católica y está así. Se necesita que alguien les haga ver que hace falta algo. Que si morimos así, difícilmente nos vamos a salvar. Es importante anunciar a Cristo Jesús. Decirles que Cristo nos ha amado sin medida y nos ama y nos quiere salvar. Primera de Timoteo 2:3-4. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. La iglesia tiene todo, mis queridos hermanos, todos los medios de salvación. Pero hace falta que alguien vaya así como tú, con la Biblia en la mano, a anunciar a los pueblos la buena nueva de salvación. Es importante que nosotros nos demos cuenta que la iglesia no necesita, como laicos, como misioneros. Aquí están, a ver, levanten la mano, ¿quiénes son del movimiento? A ver, ¿quiénes son del movimiento Apóstoles de la Palabra? Levanten la mano sin miedo, sin pena, iba a decir sin vergüenza. A ver, bien levantadita. Bueno, un aplauso para ellos. Algunos tienen ya consiquiera como sus 5 o 10 años. Ahí Ezequiel tiene como 20 casi, ¿no? No sé cuándo, yo lo conocí como hace 15, 16 años, pero ya había sido apóstol de la palabra ya de unos cuantos añitos. Entonces, gracias por la perseverancia. Y ojalá que ustedes que ya tienen un poquito de más tiempo, algunos ya tendrán hijos, que en cuanto su hijo o su hija tenga 16, 17 años, desde los 12, 13, vete sembrando. Que antes de que entre a la universidad, antes que vaya a pensar acompañarse, haga una experiencia de misión en nuestras casas, de los del movimiento. Y también los demás, todos los que me escuchan, que mejor es que tu hijo, tu hija conozca de Dios. Yo me recuerdo mi mamá que no fue ni a la escuela, y cuando supo que yo iba a entrar para ser misionero, para ser sacerdote, dice, qué hermoso, mi hijito le va a servir a Dios, dice, Y a veces personas que no conocen mucho, pero entienden algo. Y a veces a algunos nos cuesta mucho entender. Así que nunca les quiten las alas a sus hijos. Y si ustedes, muchachos, muchachas, te sientes llamado, no tengas miedo. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor, no te vas a arrepentir. Aunque ahorita no lo comprendas bien, tú ve y ahí encuéntrate con Cristo Jesús. Las hermanitas te van a enseñar la Biblia, los hermanitos te van a enseñar a conocer la fe de la iglesia. Y no va a pasar nada si vas 2, 3 meses y después ves que no. Pues lo peor que puede pasar es que quedes como estás. Algo peor no puede pasar. Y lo mejor es que encuentre lo más maravilloso, que es la felicidad verdadera en la persona de Cristo Jesús. ¿Ven? Así que hay que responderle al Señor. Hay que darle una respuesta. Yo me recuerdo
cuando era todavía un poquito joven, ya no tanto, porque el Señor me llamó como a eso de la 1 de la tarde. Pero cuando yo empecé a sentir el llamado de Dios, yo estaba viviendo en Estados Unidos, en United States, exactamente en la ciudad donde nació el Papa, en Chicago, Illinois. Tenía muchas posibilidades. Yo tenía la posibilidad de poner mi propia empresa. Y ya me había acostumbrado a trabajar, estudiar. Pero cuando el Señor me llamó, de verdad, me llamó de una manera muy especial. Fue a eso de las 7 de la mañana. Estaba como teniendo un poquito como la espinita muy apenitas. Pero en eso de andar con los jóvenes por acá y por allá, y el haber ido a vivir un cursillo de cristiandad, al salir de ahí, sentí que el Señor quería algo de mí, pero no sabía qué. Salí el domingo, como eso de las 8 o 9 de la noche de ahí. Y de ahí salí con esa inquietud, que el Señor quería algo, pero no sabía qué. Pero a los 2 días, si no me equivoco, fue un martes a las 6:30, 7 de la mañana, estando yo trabajando donde yo trabajaba, en una tienda grande. Cuando me llegó, pero intensamente, ese llamado de Dios: serás sacerdote. Así, directamente, casi en seco, sacerdote. Yo le decía: Señor, no voy a poder, porque yo solo he escuchado que se tiene que estudiar filosofía, que no sé con qué se come, que se tiene que estudiar teología, y yo eso no sé ni papas, solo tenía 6º de primaria. El Señor, no voy a poder. Y como que esa voz me decía intensamente: sacerdote. Señor, no voy a poder, eso es muy difícil. Sacerdote. Me llegaba la idea clarita a mi mente, a mi corazón, de ser sacerdote. Y estuve batallando ahí como media hora o 1 hora, perdí la cuenta. Pero lo que sí sé, que desde ese momentito, al ya no poder más, le dije: Señor, si tú quieres, aquí estoy, voy a intentarlo. Desde ese momento llegó una inmensa felicidad a mi corazón,